En un capítulo anterior conocimos muchos de los espacios que posee este cuatricentenario lugar, el Museo del Convento de los Descalzos. Hoy les presentaré la capilla y la pinacoteca, que exhibe obras de arte de grandes pintores, y también un claustro cuyas paredes y columnas están pintadas con motivos ayacuchanos. Bienvenidos al conocimiento, bienvenidos al entretenimiento. Esto es Museo Sin Límites. Esta es la portada de la capilla de Nuestra Señora del Carmen, también llamada Capilla de la Enfermería. Pues servía para que los religiosos enfermos pudiesen escuchar misa desde sus camas o desde el coro que da al claustro de la enfermería. Es de estilo barroco y tiene puertas de clavas. En la parte alta podemos apreciar 3 hornacinas. La central contiene un relieve de la Virgen del Carmen, mientras que las laterales, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Conozcámosla por dentro. Esta capilla fue construida en el año 1773 por el padre Luis Santamaría, cuando era el guardián del convento. Esto es una capilla del siglo XVII dedicada a la advocación de la Virgen del Carmen, que es considerada para empezar como patrona de Lima, ¿no? Patrona del criollismo inclusive, ¿no? Esta capilla es sencilla dentro de su composición estructural, ¿no? Es de planta cuadrada, ¿no? De muros portantes, ¿no? Y la cubierta está compuesta de madera, 12 vigas de madera que son originales. El retablo que corona, digámoslo así, esta capilla es íntegramente hecho en madera con aplicaciones de pan de oro. En ella se puede ver los elementos típicos del barroco. La capilla del Carmen cuenta con 5 ventanas abocinadas, ¿no? Y tapiadas con piedra de Huamanga, ¿no? O alabastro, como lo conocen a nivel mundial. Estas ventanas cumplían la función de filtrar la luz y de esta manera darle un aspecto más sacro. La pinacoteca se inicia en este pasillo llamado el Corredor de los Mártires. En este espacio se exhiben pinturas que testimonian hechos que sufrieron los religiosos en su labor evangelizadora. En el Corredor de los Mártires en que nos encontramos ahora tenemos justamente pinturas que representan el sacrificio de los cristianos a lo largo del tiempo. Una de las 2 más importantes son los mártires del Japón, o de Nagasaki, más específicamente. Están en este convento porque los que aparecen representados en estas pinturas son justamente franciscanos.
En esta área se exhiben imágenes de los santos que fueron decapitados y cuyas cabezas luego eran exhibidas para atemorizar a quienes decidían profesar la fe cristiana. Vemos en este pasillo 4 cabezas decapitadas que corresponden a Isboset, a Santiago Apóstol, San Pablo y San Juan Bautista. Al frente, una pintura sedente del apóstol San Pablo, a San Sebastián, acribillado, y 2 cuadros de tipo escatológico que representan el purgatorio y el sufragio de la Virgen del Carmen a las almas del purgatorio. El cuadro de San Sebastián fue pintado por Miranda de Carreño en el siglo XVII. Representa a San Sebastián asaeteado, ¿no?, por flechas por orden del emperador Maximino en el siglo III. Este santo es muy popular, de hecho se le conoce como el Apolo de la cristiandad, porque es una de las figuras masculinas más representadas después de Jesús. Es el patrono de las causas imposibles, es el patrono de la defensa de la fe, ¿no? Y está justamente en el corredor de los mártires por eso. El sentido de representar la vida más allá de la muerte en la pintura colonial obedecía sobre todo a la catequesis, este énfasis que había en explicarle a los fieles la importancia de llevar una buena vida o de acuerdo a los principios cristianos. El museo cuenta con un área de restauración en la que se encargan de garantizar que las obras de arte que se exhiben aquí se mantengan siempre en las mejores condiciones posibles. Como el Museo de los Descalzos tiene una amplia colección de bienes culturales, se ha visto en la necesidad de tener un taller de restauración permanente. Entonces la labor del conservador es justamente atenuar estos procesos de deterioro con actividades muy puntuales, desde una simple limpieza, ¿no?, hasta consolidaciones, ya que estas actividades suelen demandar presupuestos relativamente altos. Está trabajando a paso lento ciertas piezas, ¿no?, e incluso también estamos buscando financiamiento con alianzas, etcétera, para rescatar nuevas series, nuevas pinturas, nuevas obras. En esta sala, uno de los héroes más queridos del Perú oró antes de salir a batalla. ¿Quieres saber la historia completa? Al regreso te la cuento. Capilla llamada de Nuestra Señora de los Ángeles o Sala Grau, el héroe nacional Miguel Grau se confesó y oró ante la pintura de esta hermosa Virgen, antes de su partida hacia el combate de Angamos. Se cuenta que en el año 1879, el contraalmirante en ese entonces, Miguel Grau, a manera de peregrinación, emprende una visita a este convento, ¿no? Es recibido por el padre guardián en ese momento, Pedro Gual, que no solo era un confesor y un teólogo muy conocido en la época, sino además era su amigo, una persona con la que la confianza era extrema. Luego de haber recibido la confesión y la Eucaristía, ¿no?, por última vez, vaya con la bendición de este padre, ¿no?, quien se cuenta que le regala una medalla de la Virgen Inmaculada, que es la patrona de los franciscanos. Es así que la confesión de Miguel Grau no es en un lugar aleatorio, sino es en esta capilla,
que tiene como pintura principal este retablo de la Virgen Nuestra Señora de los Ángeles. Esta pintura es atribuida al pintor italiano Angelino Medoro, ¿no?, que tiene como factura entre el año de 1600 y 1601. Frente a la sala de Nuestra Señora de los Ángeles está la Sala Vitti, llamada así en honor al artista italiano Bernardo Vitti, quien llegó al Perú en 1575 a fin de crear cuadros religiosos para las iglesias y conventos de la mayor parte del territorio peruano. Bernardo Vitti fue un padre jesuita, pintor, que fue de los primeros pintores en llegar acá. Fue de los primeros en crear una escuela y fue de los que se podría denominar que son los padres de la pintura que nace en Latinoamérica. El estilo de Bernardo Vitti está muy caracterizado por seguir la tendencia manierista, es decir, que se deformaban un poco las figuras para darle una estilización. También la pintura de él particularmente tenía siempre unos tonos pasteles. Las ropas tenían una tendencia a estar como acartonadas, que seguían una tendencia bastante rígida y con los rasgos bien típicos de las vírgenes del manierismo. En la Sala Vitti vamos a encontrar, aparte del cuadro de la Virgen de la Rosa de Bernardo Vitti, el San José con el Niño perteneciente al taller de Esteban Murillo, un pintor español del barroco. También vamos a encontrar el Buen Pastor Novohispano, de tendencia anónima. El corredor de la sacristía une la casa con la iglesia y es el punto central del museo. Por eso aquí se exhiben una gran cantidad de lienzos de diferentes autores y escuelas. En el corredor de la sacristía vamos a encontrar pinturas de diversas temáticas y diversos siglos. Quizás las más importantes sean la Porcíncula del siglo XVIII, el Bautizo de Cristo del siglo XVII, el Milagro del Niño de Eten y el Juicio del Alma, que viene también del siglo XVIII. La Porcíncula es una celebración que se da en la vía franciscana que representa el momento en el que San Francisco de Asís se presenta a rezar ante la Virgen. Ella se le aparece en compañía de Jesús, rodeado de ángeles, y le dan la opción de pedir por algo. Él pide por la salvación de las almas. La Virgen se lo concede, pero solamente el día en el que está orando. Cualquier persona que cruza el umbral de una casa franciscana, iglesia o convento, tiene la absolución de su alma, y los franciscanos, al recibir el gran volumen, un número muy alto de visitas, empezaron a preparar un puchero, que hoy también es conocido como la porcíncula. El bautismo de Jesús es una pintura atribuida al pintor cusqueño Diego Quispetito. Tiene las características de tener un paisaje bastante abundante en lo que respecta a la naturaleza o vegetación. Tiene muchas características de la escuela cusqueña y también los paisajes que salen en los fondos de los cuadros eran sacados de grabados traídos de Europa, más particularmente desde Flandes. Esta imponente pintura del Cristo crucificado que vemos aquí tiene una interesante y trágica historia. Al regreso la sabrán.
Este lugar fue la antigua cocina conventual y hoy está convertida en una elegante pinacoteca llamada Sala Medoro, dedicada al pintor italiano Angelino Medoro, ya que posee 6 pinturas de su autoría. Angelino Medoro, al igual que Bernardo Vitti, fueron de los primeros pintores europeos en llegar a Latinoamérica. Angelino Medoro sí estuvo muy relacionado con esta casa en particular. Es más, él vivió un tiempo acá. Es por eso Nuestra Señora de los Ángeles es el cuadro que representa el convento y está atribuida a su nombre. En esta sala encontramos pinturas que representan la vida de la Virgen, como los cuadros del pintor quiteño Javier Cortés, así como otros de diversos pintores también de temática mariana, como las pinturas de la Virgen de Guadalupe, la Virgen de las Mercedes y la Virgen Inmaculada. Dentro de la colección hemos querido reservar un espacio especial para la iconografía mariana, que de hecho es de alguna manera la más representativa del convento, puesto que se llamaba originalmente Nuestra Señora de los Ángeles. Aquí apreciamos estos bellos lienzos de escuela quiteña, ¿no?, con colores tan saturados como los rojos, los azules, ¿no?, y que dominan este pasillo. La patrona general de la orden franciscana es la Virgen de la Inmaculada o la Limpia Concepción de María, ¿no?, la típica Virgen con el manto azul cruzado sobre el pecho. Esta es la que preside el altar que vemos en este corredor, acompañada por San Joaquín, Santa Ana, San Antonio y San Buenaventura, que son santos de la primitiva historia de la orden franciscana, los primeros siglos, digamos. En este corredor podemos ver muchas pinturas que narran la vida de Jesús, pero sin duda hay una que destaca, es el Cristo de la Agonía. Cuenta Ricardo Palma en una de sus tradiciones que el pintor Miguel de Santiago, obsesionado con llevar al lienzo la agonía y muerte de Jesús, atravesó con una lanza el costado de su modelo llevándolo a la muerte. El corredor lleva el nombre del cuadro en alusión a la historia que Palma relata en sus tradiciones. En esta tradición, Ricardo Palma nos cuenta que Miguel de Santiago, un pintor quiteño, solicita o casi obliga a uno de sus discípulos a amarrarse una cruz para pintar precisamente la crucifixión de Cristo. Está la desesperación de Miguel de Santiago con el estrés de no terminar la pintura a tiempo y de que no tenía los resultados que él deseaba, terminó asesinando a dicho discípulo y en el momento de la muerte, en vez de salvarlo, tenía dos opciones, o lo salvaba o terminaba la pintura. Y termina la pintura y deja morir al discípulo. Es por eso que este cuadro termina siendo tan famoso. Porque a la muerte de Miguel de Santiago, que a pesar de que tuvo un juicio y salió libre de él, en su testamento solicitó que el cuadro viniera al Museo de los Descalzos del Rímac. La iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles es una de las joyas de la arquitectura religiosa virreinal. Es de dimensiones pequeñas y austera en su forma y disposición, de acuerdo con la intención original de su fundador, San Francisco Solano. Esta iglesia es uno de los recintos religiosos más antiguos del Perú. Aquí fue bautizada Micaela Villegas, la Perricholi, y se celebraron las honras fúnebres de la gran compositora Chabuca Granda. En la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles de los Descalzos
se recuerda un evento que ocurre en el siglo XVII, que es, estando en el coro alto de la iglesia, San Francisco Solano en oración, entra en éxtasis y levita desde el coro hasta el altar mayor donde se encontraba el lienzo de Nuestra Señora de los Ángeles, de su particular devoción, ¿no? Es por eso que este lugar es tan importante, entre otros eventos que han ocurrido aquí. Una parada imperdible de este recorrido es este singular lugar, el claustro ayacuchano o claustro de Vía Crucis. Este claustro fue construido en el siglo XVII y tuvo diversos usos. El uso más importante fue el Viernes Santo, en el que se lleva a cabo el Vía Crucis. En 1985, una religiosa solicita al padre Brown poder decorar este espacio. Con ayuda de algunos frailes, esta religiosa logra crear este espacio que tiene una semejanza muy cercana a los retablos ayacuchanos. Es por eso que más adelante se va a nombrar como claustro ayacuchano por la semejanza que va a tener, como les estaba comentando, entre el retablo ayacuchano y el mural que se encuentra en este espacio. Este espacio es llamado el claustro del Vía Crucis, ya que contiene las 14 estaciones del Vía Crucis dentro de las instalaciones empotradas alrededor de las paredes de este claustro. Algunos de los escudos que podemos encontrar dentro de este claustro son emblemas principales del gran escudo que compone la orden franciscana. Podemos encontrar las 5 llagas, por ejemplo. También podemos encontrar la alianza con los dominicos, que se conforma también con estas llagas para identificarlos. Cada uno de estos emblemas finalmente ayuda a componer y entender cómo no solamente se identifica al franciscano y a quien está dentro del convento, que son los misioneros, como dentro de uno solo, sino que también podía depender de las acciones que iban teniendo y su propósito de misión. Si aún no has visitado el Museo del Convento de los Descalzos, ven, anímate. Podrás ver cómo viven los frailes franciscanos y su colección de arte pictórico. Seguro te va a sorprender. ¡Chao!